Bueno, vamos a ver grado relativo y vector de grado relativo para sistemas de varias entradas, varias salidas. Esto es multiple input, multiple output. Eh, Son dos conceptos que vamos a revisar. En realidad tienen que ver los dos, obviamente. El grado relativo ya lo vimos para el caso de una entrada o una salida. Para el caso de varias entradas, varias salidas, pues hay una relación un poquito más compleja entre las salidas y las entradas. Y por esta razón vamos a introducir el concepto de vector de grado relativo. Entonces vamos a considerar el sistema no lineal de la siguiente manera, de la siguiente forma, donde x punto es igual a f de x más la sumatoria de gi de x por ui. Esta forma se le dice que es una forma afín al control, ¿no? Es simplemente la sumatoria de funciones que solo dependen de x por u1, una función g1 por u1, más una función g2 por u2, más una función gm por um, ¿no? Vamos a considerar m salidas, ¿no? Entonces el vector de salidas ya es un vector que está dado por la función h1 hasta hm, ¿no? Eh, Vamos a considerar únicamente el caso donde tenemos el mismo número de entradas que de salidas. Estos son m entradas y m salidas. Es un caso particular. Podemos después relajar esa condición y podemos tener diferente número de entradas y salidas, pero para el caso que vamos para eh, obtener las condiciones, ¿no? Y explicar el concepto de grado relativo, es más fácil verlo cuando tenemos el mismo número de entradas que el mismo número de salidas, ¿no? Voy a hacer el comentario respectivo para el caso de que no tengamos el mismo número de entradas que el mismo número de salidas, donde sea necesario. Entonces x ya sabemos que es nuestro estado n-dimensional. Ui pues es la yésima entrada, vamos a tener m entradas, y y es la yésima salida. Las funciones f y g son funciones que nos mapean de Rn a Rn. Son suaves, quiere decir que son continuas y diferenciables, ¿sí? Algo importante es que cada una de las entradas del vector de salida es la yésima función h. La función h pues es una función escalar, bueno, que va de Rn a R, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí tenemos m escalares, ¿no? Son m funciones h, entonces nos da m escalares, ¿no? Entonces vamos a definir para cada salida corresponde un grado relativo Ri. O sea, si lo viéramos como un solo sistema con de i vale solo 1, pues el concepto de grado relativo coincide con el que ya vimos. Entonces para cada salida tenemos que encontrar el grado relativo, lo podemos ver como el número de veces que tenemos que derivar esa salida para que aparezca cualquier entrada. Esto es importante, cualquier entrada. O sea que si yo agarro la primera h, la primera y, la primera salida y la empiezo a derivar y a las dos derivadas ya me aparece cualquier u, entonces en esa derivada yo me detengo y yo digo que el grado relativo de la primera entrada es 2, ¿no? Vamos a pensar que lo derivo dos veces. La primera no depende de la u, pero la segunda depende de u3, ¿no? Vamos a imaginarnos. Entonces quiere decir que la salida 1 tiene grado relativo 2. No importa que sea la entrada 3, la entrada 1, la entrada m, con que aparezca una de esas entradas ya es grado relativo, ¿no? Ahorita lo voy a explicar más formalmente, pero puede ser también que aparezca más de una entrada, ¿no? O sea, que la primera derivada no me dé ninguna entrada y en la segunda derivada me aparezcan la u1, la u2 y la u3. Es exactamente lo mismo. Con que aparezca 1, ese es el grado relativo correspondiente a esa entrada. Entonces, para cada salida corresponde un grado relativo, ¿no? El grado relativo del sistema 1, entonces lo podemos escribir como un vector donde cada entrada de ese vector, ¿no?, es el grado relativo correspondiente a cada una de las salidas, ¿no? Aquí sería el grado relativo correspondiente a la salida 1, el grado relativo correspondiente a la salida 2, hasta el grado relativo correspondiente a la salida m. De manera más formal, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? La condición de grado relativo pues es la misma condición que teníamos para el caso de una entrada o una salida, nada más que ahora se va a hacer un poco más complicada la notación porque tenemos muchas entradas y pues muchas salidas. Aquí, entonces, para cada
grado relativo para cada salida. Aquí vamos a dejar fijos el subíndice I. Y lo vamos a ir moviendo de 1 hasta m, pero vamos a empezar por ejemplo con 1, ¿no? Entonces tiene que satisfacer que esta derivada del I que está aquí, ¿sí?, tiene que ser igual a 0. Todas las derivadas del I anteriores al grado relativo, ¿no? Por eso va de K de 0 hasta RI menos 1, que es la misma condición del grado relativo cuando tenemos el grado relativo para una entrada y una salida. Tienen que ser 0, y esta derivada del I que está acá, ¿sí?, tiene que ser diferente de 0 para al menos una J en un subconjunto D, ¿no? Recordemos que el grado relativo está definido únicamente en un subespacio o en un subconjunto de Rn, ¿no? Entonces se tiene que satisfacer estas condiciones que están aquí, que son exactamente las mismas que teníamos por el caso de una entrada o una salida, nada más que ahora puede ser para cualquier entrada. Con que aparezca una entrada en la RI ésima derivada de la salida, entonces ese es el grado relativo correspondiente para la salida I, ¿no? ¿Por qué me refiero? ¿Por qué digo para la salida correspondiente I? Bueno, si nos acordamos, ¿no?, para el concepto de grado relativo es el número de veces que hay que derivar una salida para que aparezca una entrada. Pero como en este caso tenemos más de una entrada, pues entonces es el número de veces que tenemos que derivar una salida para que aparezca cualquier entrada, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que vamos a revisar el grado relativo de Y1, ¿no? Es H1 de X. Entonces derivando, ya sabemos, ¿no?, que esto es de H1 de X por F de X más la sumatoria. Ahora tenemos muchas entradas de I1 hasta M de G1 de X por U, o le voy a poner aquí J para no confundirnos, ¿no? Aquí I va a ser igual a 1 y J va a ir de 1 hasta M. Entonces GJ UJ, ¿no? Entonces esto nos va a quedar, ¿qué nos queda? Pues nos va a quedar la derivada del I, ¿no?, de LF H1 de X más la sumatoria de J igual a 1 hasta M, ¿no?, de la LGJ H1 de X por UJ. Entonces, si no es grado relativo, quiere decir que todas estas pues son 0. Entonces hay que derivar otra vez. Nos va a quedar entonces esto, que la primera derivada pues nada más es el FH1 de X. Entonces la segunda derivada pues es la derivada de esto que está aquí, y ya nos imaginamos, ¿no?, a dónde vamos a llegar, que es lo mismo como dedujimos el grado relativo por el caso de una entrada y una salida. Pues va a ser el F2 H1 de X más la sumatoria, ¿no?, de J igual a 1 hasta M de LGJ LF H1 de X por UJ. Si no es grado relativo 2, esto es 0, y así nos vamos hasta Y R1, ¿no?, la ROésima 1, la RIésima 1 derivada de Y, pues sería LFR1 H de X más la sumatoria de J igual a 1 hasta M de LGJ LF R1 menos 1 H1 de X UJ. Entonces basta con que uno de estos sea diferente de 0 para que esto no sea igual a 0. Entonces nos va a quedar aquí obviamente algo. Si uno de estos no es 0, pues nos queda algo, esta sumatoria algo diferente de 0, y entonces este sí es el grado relativo. ¿Cuál condición es esa? Pues que para algún LGJ LFR1 menos 1 H1 de X sea diferente de 0. Aquí dejamos fijo I, pero puede ser en realidad para cualquier I, entonces cambiaremos aquí I, que aquí era 1, ¿no? Bueno, entonces aquí sería I también, I también, entonces sería para cualquier I. Es la misma condición realmente. Ok, entonces es por eso que requerimos que para que RI sea el grado relativo de la iésima salida, pues se tienen que cumplir las mismas condiciones esas que están aquí. Ahora, hay una condición adicional a todas estas que tenemos para construir el grado o el vector de grado relativo para el sistema. El vector de grado relativo, como lo vimos, pues es
el conjunto de todos esos grados relativos para cada una de las salidas. La condición adicional que requerimos es la siguiente. Se dice que el sistema 1 tiene vector de grado relativo en D, o sea, con estos grados relativos individuales o subgrados relativos, como dice en alguna literatura. Si se cumple A, o sea, esta que está aquí, para cada uno de estos, y además la siguiente matriz, que es, le vamos a llamar B de X, vamos a ordenar todas estas derivadas del I en una matriz, que para el caso de M entradas, M salidas, es una matriz M por M dimensional, ¿sí? Si se dan cuenta, por renglones, yo me voy a mover en la salida, o sea, aquí me quedo, perdón, me voy a mover en la entrada, dejo fija la salida 1, H1, 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 y en cada columna voy a ir cambiando la entrada, ¿no? Aquí tengo la primera salida con la primera entrada, aquí tengo la primera salida con la segunda entrada, hasta la primera salida con la enésima entrada, ¿no? Obviamente el grado relativo siempre está asociado a la salida, siempre a la salida, no a la entrada, a la salida. Entonces este siempre va fijo con este. Y por renglones voy a ir cambiando las salidas, ¿no? Entonces aquí dejo fijo la entrada y voy a cambiar la salida, ¿no? Entonces voy a cambiar, aquí voy a cambiar en H y hacia acá voy a cambiar en G. Entonces si tengo M entradas, M salidas, pues voy a tener una matriz de M por M. Si esta matriz B de X tiene rango M, o sea, es no singular, es invertible, en un subconjunto D de Rn, entonces ahora sí se dice que el sistema 1 tiene vector de grado relativo, este que está aquí. Porque podría ser que tuviéramos algunos números que cumplieran esta condición A, pero a la hora de calcular esta matriz no tuviera rango, entonces este no es el vector de grado relativo, hay que buscar otro, hay que cambiar estos o derivar más.